un ejemplo que es muy gráfico y que para los medios concentrados, las manifestaciones, las marchas y los cortes de ruta son un problema de tránsito o de tráfico, nada más. Bueno, hoy jueves 15 de noviembre estamos con Marcelo Cedrón, director de Radio Universidad. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? En principio, muchísimas gracias por permitirnos hacerte la nota para nuestro portal, La Tendencia. Así que bueno, bienvenido y gracias, de verdad. Un gusto recibirlo aquí en la radio, a vos, a los compañeros del portal. Bueno, aquí estamos dispuestos a charlar un rato, a conocernos un poco. Bueno, fantástico. Marcelo, yo, digamos, en virtud de este portal siempre trato de decirle lo mismo un poquito a los entrevistados, porque por ahí mucha gente, digo, te debe escuchar tu voz y alguna gente te conoce en el medio, en otros ámbitos que sos conocido, dentro de la universidad, digamos. Pero contanos un poquito de lo tuyo, digamos, no digo de lo personal para entrar, pero sí, qué sé yo, algunas cosas que puedas contar en virtud de que, bueno, ya sé que sos de acá, pero contanos eso, digamos, cómo es algo de tu vida personal, hijos, a eso me refiero, ¿no? Un poco para que cada uno sepa más ampliamente quién sos. Bueno, tengo 51 años, nací aquí en Comodoro Rivadavia. Bien. Bueno, mis padres son, como la mayoría de todos, han sido migrantes. Bien. Internos aquí de la Argentina. Ajá. Bueno, acá en Comodoro Rivadavia, la gran colonia catamarqueña de la cual mi padre forma parte, ha sido la que me trajo aquí. Bien. Desde aquel ancestro, ¿no? Genial. Bueno, mi mamá también era del norte, era de la mediterránea provincia. Ajá. Hoy en manos de terceros, pero bueno, ahí hemos militado, vivido, estudiado, transcurrido la mayor parte del tiempo aquí en el territorio. Tengo 2 hijas, adolescentes. Bien. Y bueno, aquí estamos dispuestos a abrir un poco la casa y el corazón para charlar contigo. Dale. ¿Sos egresado de la universidad de acá de la...? Estudié aquí en la Universidad Pública, en la Universidad de San Juan Bosco, en la Universidad Nacional de la Patagonia, me gusta decirlo a mí. Genial. Creo que es una de las pocas universidades que tiene nombre, ¿no? Tal cual. Fruto de aquella fusión entre la Universidad Católica Exactamente. y la pública, que se dio ya hace 45 años. Un tema no menor, digamos. De esos 45, 25 en esta casa. Bien, ¿qué hace? La radio tiene 25 años. 25 años. ¿Y vos puntualmente cuánto hace que estás en Radio Universidad? Y yo estoy desde el día 0, digamos. Fui la persona que abrió la transmisión. Mirá. Número 1 de aquí en la radio, fui yo. Mirá. Tengo ese... A ver, contanos un poquito esa historia, por favor. Una síntesis, por favor. En estos 25 años la historia de la radio es muy linda. Es una radio que viene desde un espacio propio de la democracia, ¿no? Ajá. Nosotros somos, a diferencia de muchos otros medios y de muchas otras cuestiones vinculadas al sector educativo, somos hijos plenos y directos de la democracia. Uh-huh. El presidente Alfonsín, cuando se retira en 1989, antes del traspaso de mando, deja firmado una serie de decretos de necesidad de urgencia, entre los cuales uno de ellos, o varios de ellos, asignaban a las universidades públicas frecuencias en el espectro radioeléctrico, ¿no? Y una de esas frecuencias recayó sobre nuestra casa. Y bueno, el decreto nos da en ese momento la posibilidad de gestionar una frecuencia. Como universidad, en el año 91, se realizaron gestiones diversas. Correcto. No se pudo llegar a la radio y en el año 1994 estaba de rector el licenciado Arturo Canero. Eso te iba a consultar, ¿quién era el rector? Sí, un rector que tenía un empuje importante, un rector que tenía una militancia política firme en el justicialismo, un hombre de ideas claras, de ideas firmes. Bien. Que fue importante para esta casa en aquellos años en que todo era muy difícil, ¿no? En los años 90.
Seguro. Sobre todo en la cuestión de la creación de nuevos espacios, nuevas carreras, nuevas posibilidades académicas para la región, y también este medio de comunicación que vio la luz un 4 de mayo, aniversario de nuestra casa, de nuestra universidad, en el 20º aniversario de 1995. 94. Desde ese año hasta hoy, estoy aquí adentro. Seguís vigente acá en la radio. Desde ese día. Qué bueno. Y contame, no quiero que me saquen de foco, pero contame ese día, a ver qué fue la primera transmisión, porque eso, ¿sabes? Digo, está bueno que lo dejemos registrado para la historia, porque la mayoría de la gente sospecho que no lo conoce. Primera transmisión. Contanos ese día. El día de la primera transmisión fue un día hermoso, la verdad. Imagino. Para nosotros, en ese momento no tenías tanta conciencia de lo que estábamos haciendo. Claro, más jóvenes además. Sí, jovenzuelo, muy claro, jovencito. Bien. Todo el staff de la radio era muy joven y había cierta conciencia de que estábamos creando o abriendo un nuevo espacio que en ese momento lo imaginábamos de otra manera, ¿no? Obvio. Mucho más vinculado a la casa, que bueno, comenzó de esa manera, y mucho más acotado en sus posibilidades. Bueno, se abrió una transmisión a las 10 de la mañana, con un acto inaugural, en el cual estaba el rector, el secretario de Extensión, que fue muy importante también en la gestión de apertura de la radio, el licenciado Walter Quiroga Salcedo. Mirá. Después teníamos nuestro prosecretario de Cultura, que era Máximo Balsamaki, ingeniero también, con una visión muy particular sobre los medios de comunicación. Mirá, bien. Qué raro un ingeniero, pero está bueno. Sí. Bien. Sí, entre ellos ese equipo, sumado a una serie de voluntades, de trabajo de mucha gente. Yo creo que se puede mencionar a Daniel Alonso, un periodista insigne de aquí de Comodoro Rivadavia. Totalmente. También en su momento Ángel Sánchez, que formaron parte de ese proceso, y otros compañeros que hoy nos acompañan, ¿no? En ese momento la directora era una locutora muy importante, que vive en Comodoro Rivadavia, aún es una de las voces más reconocidas de la Patagonia y una de las personas que ha trabajado desde muy temprana edad en la comunicación radiofónica, que es la locutora nacional Delia Cruz. Muy bien, sí. Licenciada aquí en nuestra casa. Sí. Una verdadera maestra para nosotros en aquellos años, al igual que Daniel, al igual que mucha gente que durante mucho tiempo generosamente nos prestó todo ese acompañamiento que uno necesita cuando está comenzando, ¿no? Tal cual. Cuando está comenzando, si bien no éramos extraños en el trabajo de la radio, porque ya teníamos experiencia previa y éramos jovencitos, aquí terminamos de consolidar, digamos, ¿no? Bien, de consolidar la profesión, que era netamente vocacional, como estudiante en esos años. Claro, a eso me refiero. Y con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, porque realmente el esfuerzo ha sido importante, del personal actual de la radio, que es prácticamente el mismo que comenzó en aquellos años. Eso es somos menos, inclusive. Varios compañeros han salido hacia otros caminos, vinculados siempre a la comunicación, pero hemos perdido algunos elementos en el camino que siguen siendo compañeros y amigos. Tenemos muy lindos recuerdos de la radio, la verdad que hemos pasado más tiempo aquí dentro que en nuestros hogares, creo, y que en cualquier otro lugar. Pero qué destacable lo que decís, ¿no? Porque, digamos, y qué notable en virtud de todo eso, ¿no? De que la gente que estuvo, tanto ustedes, poniendo el ímpetu como jóvenes, las ganas, más allá de la poca o mucha experiencia que vos manifestás en este tema, pero el coraje y el ímpetu para hacerlo, ¿no? Digamos, como gente joven que se anima y afortunadamente empieza a contar con gente como la que comentás, la señora Delia Cruz y otra gente más que fueron apoyando toda esa fuerza de ustedes. Digo, la mezcla, cuando se concibe esa mezcla de gente
con mucha experiencia, podríamos decir, vos acabás de experiencia, más jóvenes con ímpetu y con ganas y con energía y con atrevimiento, ¿no? Sí, digamos, sí. qué buena Con mezcla, con ¿no? una gran cuota de desfachatez. Claro, a eso me refiero, ¿no? Con una mochila con ciertas cualidades éticas que aún hoy Claro. las conservamos, digamos. Seguro. Pero en aquellos años con un ímpetu juvenil Claro, y discursivo con un tono un poquito más alto. claro. Y cierta dosis de todo eso que conlleva la juventud, con todo eso, ¿no? Qué lindo, Claro. qué momento, ¿no? Sí. Por eso te decía que recuerde el momento porque socialmente no se conoce, creo, la historia y es importante, ¿no? Claro. Un acto protocolar, salir al aire, ¿no? Apretar la perilla para allá, hola, Claro. decir, ¿no? Y estamos acá. Sí. Algo así, ¿no? Sí, Qué sí. maravilloso ese Sí. momento, ¿no? Es una manera de viajar en el tiempo y en el espacio sin moverte de tu lugar. Estás Claro. en la radio Claro. y todo lo demás se proyecta Desde ahí. desde la mente, de la palabra, hacia los oyentes, los hogares. Claro. Realmente sigue siendo maravilloso. Tal cual, y uno no sabe hasta dónde y hacia dónde llega, ¿no? Y quiénes son los oyentes del otro lado, porque el mundo es multidiverso, digamos, ¿no? Eso radica parte Claro, de esto, ¿no? Y de la vida Tal cual. de la radiofonía, ¿no? eso, de la vida de la radiofonía, muy bien dicho. Marcelo, contame un poquito, y después, para seguir un poquito en el tema, se fueron algunos compañeros, otros quedan, qué bueno eso, porque se mantiene una esencia singular, digamos, ¿no? De todo ese ímpetu, viéndolo desarrollando, viéndolo crecer, viéndolo, bueno, avanzar en el tiempo, ¿no? Y hoy ya 25 años, que no es menor. No es menor. Nosotros hemos recibido muchísima colaboración externa por gente que realmente ha marcado hitos importantes en la comunicación, sobre todo en la comunicación radiofónica, aquí en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia misma, que nos ha acompañado durante años, ¿no? Como ha sido el maestro, como decíamos nosotros, el maestro JC, un espacio de tango. Ah, mirá. Que uno de los programas más escuchados de la Patagonia, porque en aquellos años comenzó en AM. Ah, bien el detalle. Claro, Bien el detalle. con una llegada Amplísima. con audiencia en ambos lados de la cordillera. Mirá. Y bueno, una persona con mucha experiencia radiofónica que pasó por varias épocas de la radio, Ajá. desde la época de oro de la radio en adelante. Estuvo acompañándonos durante muchos años para hacer de este medio lo que es hoy, ¿no? Claro, claro. Además que notable. Cuando decís del otro lado de la cordillera, ¿qué quiere decir? ¿Desde hasta Chile lo escuchaban? ¿Sí? Chile, sí, tenemos Islas Malvinas, Chile. Las AM nuestras tenían un gran alcance. Eso. Un gran alcance. ¿Por qué voy a ser curioso, ¿por qué dejó o pasó de ser AM a FM o cómo fue la cosa? No, la AM donde comenzó todo fue Helio 4. Bien, ahora sí. Vieja y querida Helio 4, desde allí salieron grandes comunicadores, ¿no? Claro. Locutores, periodistas, productores Gente de y demás, claro. Bien, gente de de oficio radiofónico que generó una escuela de radio importante en la Patagonia y toda la gente que está haciendo radio hoy mucho le debe, aunque algunos no lo sepan. ¿O no lo quieren reconocer? Tal vez no lo saben, ¿no? Bien. Hay mucha gente que hace Muchos años 89 años hizo ese camino, ¿no? Ese camino, claro, porque bueno, de los años que estamos hablando la cosa tenía otro cariz totalmente diferente, ¿no? Y además la radio era un medio de comunicación, por decirlo de alguna manera, mucho más utilizado en aquel momento y todo lo demás, ¿no? Así que la radio supongo que marcaría cierta presencia bien singular, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, viste que se aprecian algunos ruidos aquí, Sí. algunos llamados. No hay problema. Es que estamos en la radio, estamos en la radio está saliendo al aire en este se momento. está revisando. Así Siempre que sale gente, pero digamos, nosotros lo hacemos siempre en crudo, las entrevistas, las charlas, y nos adaptamos a esto porque queremos que la gente vea en el portal lo crudo que es la realidad de todos los espacios que visitamos con toda la gente, ¿no? Así que avancemos. Digamos, vos como, digo, en aquel momento el medio era casi hasta por autonomía, podríamos decir, uno de los más convocantes de público, ¿no? La televisión ahí y recién empezaban a surgir otras cosas en esa época, ¿no? O sea que la radio tenía cierta... Sí, la radio tenía un
rol preponderante. Claro, en general, ¿no? Claro, el protagonista ha sido, es y será, según mi criterio, protagonista absoluta para la interpretación de la realidad. Claro, claro. Si tuvieras, digo, se me ocurre pensar esto, si tuvieras que calificar esos decretos de Alfonsín, me decías, ¿no? Que habían sido. Sí. ¿Cómo lo verías hoy a la distancia, digamos? ¿En qué contexto lo podríamos ubicar, digamos? ¿Cómo lo reflexionás vos? Digamos, como sabiendo a futuro la importancia de los medios de comunicación. Totalmente. A eso me refiero, ¿no? Y brindarles a las universidades, no a cualquiera, digamos, no hacer una licitación pública, por eso te hago mención de esto. Lo conocimos mucho después de esto, ¿no? Del contubernio de la presión que realizaba el Clarín y los medios concentrados sobre la institución política argentina, muy débil en aquellos años, asediada y asolada por la dictadura militar, cívico-militar, no olvidemos la parte civil. Totalmente. En la cual Clarín ha sido un gran protagonista. Exactamente. En ese contexto, creo yo que el doctor Alfonsín ha sido muy presionado. Ajá. Y entonces en esa visión, en ese... Eso destacar, ¿no? La visión. Sí, yo creo que ha sido una visión política de que la comunicación debía ser mucho más vinculada a lo que hoy pretendemos, ¿no? A eso me refiero. A tener una comunicación que se acerque más al derecho, o que sea un derecho. Nosotros proponemos bien, esa las redes universitarias, que la universidad sea garante de ese derecho a la comunicación. Claro. Y bueno, a partir de toda esa movida, desde ese decreto en adelante hay un camino recorrido, ¿no? Claro, bien. Lo hemos interpretado años después, cuando llegamos a diversas conclusiones que nos llevaron a militar fuertemente en lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, exactamente, más conocida como la Ley de Medios, la Ley de Medios, tal cual, que se cumplió 10 años ahora, hace poco, en septiembre cumplió 10 años de su promulgación, y que está suspendida por una serie de decretos presidenciales, los cuales se van nos lleva a volver a revertir, pensando. Claro, una aberración institucional. Sí, una ley que propone que la comunicación sea un derecho humano. Bien, qué bueno esa frase que mencionás, ¿no? Que la universidad sea garante de la comunicación, ¿no? Porque, digamos, los privados no toman ese concepto, digamos, ¿no? Ni siquiera desde el compromiso de la ética personal que vos marcabas hace también unos instantes, porque podemos situarnos en esa frase que vos mencionás, en eso que vos puntualizás y está muy bien, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy, Marcelo, esto de la garantía? ¿Sigue, por lo menos desde usted, desde quienes están en la radio, teniendo convicción y firmeza en esa decisión de ser los garantes? ¿Cómo lo interpretás y cómo lo van tratando de llevar adelante, digamos, ¿no? Con compromiso. Con compromiso. Es un compromiso asumido más allá de la profesión, ¿no? Claro. Un compromiso ético. Claro, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Un compromiso ético, quien está trabajando en esto al menos debería planteárselo. Claro. No digo que adhiera, porque es imposible que todo el mundo que haya adhesión total a este concepto. Bueno, que es más que un concepto, es una militancia concreta. Es un principio, ¿no? Muy importante. Que debe tenerse en cuenta en cualquier. Al menos los comunicadores que nosotros formamos aquí, las redes han sido muchos, le transmitimos esa impronta, ¿no? Bien. La libertad de expresión. Eso, fundamental. Y la libertad de acción. La responsabilidad, ¿no? De lo que se comunica. Siempre y cuando teniendo en cuenta el derecho y ser responsables, veraces, trabajar por una construcción colectiva. Bien. Y bueno. Amplia y pluralista. Totalmente. Claro, eso. Que nos contenga a la mayoría. Claro. O a las mayorías. A las mayorías. Muy importante. Otra de las cosas, un detalle para y también a la minoría. De hecho, un detalle no menor, el que acabas de mencionar, de la libertad de expresión, porque no en todos los medios, y lo digo en términos generales, no solo específicamente de Comodoro Rivadavia y de la región, sino a nivel nacional, ¿no? Esto que ustedes promueven y le permiten a la gente que
realiza los programas. Es una cuestión de equipo, una cuestión institucional, es una cuestión personal, esto que vos decís, de la libertad de expresión, porque digo, creo que muchos de los que hacemos algo acá adentro jamás hemos escuchado que alguien diga o nos diga esto no hables. Qué importante, ¿no? Porque en los otros medios, en lo privado, en un montón de lugares, hay ciertas cosas, ¿no? que no se permiten. Decime desde dónde lo enfocás, Marcelo, desde lo personal, desde lo institucional, ya es una norma. No, es un camino recorrido, creo yo, colectivamente. Bien. Primero las personas, luego las instituciones. Bien. Y bueno, después, en esa construcción que yo te menciono, es más colectiva, más abierta, más pensada, programada y bueno, militada en función del derecho, ¿no? Bien, eso, muy importante. Las universidades nos garantizan que ese derecho se pueda cumplir. Bien. Nosotros también, que es nuestro deber, y bueno, Bien. día a día, eso, como te decía, es distinto, es una construcción colectiva. Y bueno, esperamos, o tenemos una esperanza, cifradas esperanzas, obviamente acompañadas de acciones. Correcto. De que se vuelva a restituir nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual. Correcto. Y desde las universidades públicas vamos a hacer un gran esfuerzo para que eso y personalmente también en comprometernos en volver a recuperar esa ley. Esa ley, bien. Marcelo, y mejorarla. Obvio, desde ya. ¿Cuál es la relación con Farco y cómo viene y qué significa Farco, digamos, para esta universidad y en términos generales, desde tu lectura? Compañeros. Sí, son compañeros. Claro. Farco nos ha acompañado desde una manera, desde una visión mucho más profunda del territorio. Ajá. A interpretar la realidad de las personas que están excluidas, de los que viven al margen de, o lejos de, o sin posibilidad de. Nos ha acercado voces y sonidos, y problemáticas, y alegrías que se viven en una realidad tapada, ¿no? Ajá. Son grandes compañeros, la verdad, hemos trabajado en conjunto muchísimo con ellos, desde la estructura misma de las radios comunitarias, con las cuales siempre hemos tenido gran vinculación, con las personas que trabajan en los medios comunitarios, y con su dirigencia y con su organización, que es Farco. No, realmente es un faro para la comunicación en la República Argentina. Hay que reconocerle ese mérito y ese trabajo cotidiano de poner en relieve una realidad que nadie quiere mirar, ¿no? Que no se muestra, ¿no? Claro. Y menos en los medios de comunicación. Exactamente, me refiero a los medios. Sí, obviamente. Que no quieren mirar, tampoco quieren llegar. Claro, ni les interesa cubrir, ni mucho menos tampoco. Y sí, al medio concentrado, al medio manejado o que maneja ciertos intereses, los sectores populares solamente le importan porque le generan información policial. Lo que pasa en un barrio solamente es noticias si mataron a alguien, o si robaron algo, o si pasó algún hecho luctuoso, claro, o violento. Los tipos siguen eso, claro. siguen esa comida y ponen cámaras, ponen micrófonos, claro. Ponen recursos para mostrarle a los otros lo mal que viven los pobres, ¿no? Y entretenerle la cabeza en otra cosa que no sea las cosas importantes, ¿no? Exactamente, sacarlo de contexto. Claro, si fuera el contexto de violencia, ¿qué responde? Claro, ¿no? Exactamente, bien definido. A montones de problemas sociales que son correlativos a una falta de inversión del Estado, a una falta de opciones y oportunidades que realmente no llegan. Claro, y se manifiestan en última instancia de esa forma, ¿no es cierto? Exacto. Nada más ni nada menos. Pero bueno, los otros medios, que vos mencionás, lo único que le muestran a la audiencia, digamos, le transmiten a la audiencia, además que es el lío.
como una cosa de conventillo, podríamos decirlo, pero nada más. Nosotros siempre traemos a colación un ejemplo que es muy gráfico y que para los medios concentrados, las manifestaciones, las marchas y los cortes de ruta son un problema de tránsito o de tráfico. Nada más. Capusotto lo manifestaba muy bien. Hace reír porque me acuerdo de ese gato. Son un problema de tránsito. Claro. Y en realidad hay una gran cantidad de problemáticas, de problemas sociales. Atrás de todo eso. Claro, algunos crónicos, otros agudos, otros. Claro. Sí, seguro. Fácil de resolver. Claro. Pero no es un problema de tránsito, digamos. No, vamos a acordar que no es un problema de tránsito. No es ni será un problema de tránsito. Claro. Jamás, claro. Bien. Marce, ¿y tenés presente cómo es la historia de Farco, más o menos cómo fue, cómo se generó, digamos? Porque también es algo que me gustaría, si lo podés por lo comentar. Que los compañeros, por lo que los compañeros hemos compartido con ellos. Ajá. Ha comenzado como todo, ¿no? Juntando una serie de medios populares, muy pequeños. De todo el país, ¿no es cierto? De todo el país. Eso es lo que quiero un poco para que la gente... Con una serie de persecuciones, de condicionamiento, que era muy perseguida, claro, la radio popular. Totalmente. Yo he tenido compañeros que me comentaban que cambiaban la radio del lugar, claro, para que no les caiga la CNC y no les secuestren los equipos. Claro, recuerdo de esas épocas. Al principio, claro, que eran itinerantes, ¿no? Claro, eran itinerantes. Se movían, porque realmente eran muy perseguidos porque eran subversivos, porque claro, cuando comenzaron, obvio, esa palabra estaba muy de moda. Tal cual. Estaba muy en boga. Era una comunicación prohibida, digamos. Por eso necesitaban deambular y trasladarse de un lugar a otro. Qué buenas esas épocas, ¿no? Sí. Bien. Yo recuerdo, radios importantes de la zona del conurbano bonaerense, de los grandes conglomerados urbanos de Rosario, de Córdoba, claro, de Bahía Blanca y lugares donde realmente la pobreza y la exclusión hacen estrago. Claro. Esa radio realmente hace un trabajo de comunicación muy importante. Bueno, ellos están trabajando en conjunto bajo esa denominación y también contribuyen a organizaciones comunicacionales más importantes, ¿no? Claro. Pero bueno, es todo un proceso y un armado que incluye toda América Latina, ¿no? Seguro, pero tiene, digamos, ese principio histórico, digamos, y ese porqué, y a partir de eso se empieza a formar. Claro. Y eso es lo que nos permite hoy, por ejemplo, tener información, como vos me habías mencionado, yo la voy a bajar más doméstica, de distintos lugares del país donde se van sucediendo distintos acontecimientos, claro, y eso se multiplica alrededor de todo el país, ¿es correcto lo que te digo? Totalmente. Bien. Nosotros lo replicamos el informativo Farco tiene alrededor de 10, 11 años, un poquito más que vos. Ajá. Y desde el primer minuto estamos trabajando con ellos. Bien. Siempre la información desde otro lugar hacia acá, lo mismo que de acá hacia otros lugares, ¿verdad? Claro. Bien. Tenemos corresponsalía junto con los compañeros de la radio de Chenqui, con muchas radios de Argentina. Correcto. Nosotros, como estamos dentro de una estructura universitaria, tenemos nuestra propia organización. Tenemos la organización de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales de Argentina. Bien. Que trabaja con otras redes importantísimas a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, que estamos organizándonos desde hace 20 años. Bien. ¿Y cuál es el fruto o cuál es el objetivo de esa interrelación, digamos? Son intercambios no solamente académicos, sino también un intercambio empírico. Nos juntamos cada 2 años. Bien. Con compañeros de toda Latinoamérica, de España, para hablar de radio, para hablar de nuestros medios y tratar de elaborar estrategias en conjunto, ¿no? Tenemos programas en los cuales contribuyen las redes de toda la América Latina, en nuestro caso. Argentina es la más importante. Porque tenemos más de 60 radios. Universitarias, claro, eso me refiero. En red. Bien. Es la más importante de Latinoamérica. Después, hay redes en México, en Colombia, en Chile, en la Río, hay muy pocas radios universitarias. Después se suman compañeros de Uruguay, de Brasil, del Paraguay últimamente. Bien. De Brasil y Paraguay, también de Costa Rica. De toda América Latina, de Cuba. Bien.
Marcelo, y me hace pensar todo esto, digamos, ¿qué fuerza y qué relación desde lo personal podés apreciar, digamos, entre FAR con la radio universitaria para, en esta nueva etapa, digo, ¿no? Como un aporte así de ideas, una reflexión que vos, de tanto tiempo en el medio y específicamente en digo específicamente en este medio porque no te has ido a medios comerciales y todo lo demás, para poder enfrentar esto que tan necesario vemos la gente del campo popular con respecto a, digamos, a que la comunicación podamos hacer, no sé si enfrentamiento sería la palabra, pero como un contrapeso, digamos, y aportar a esta ley de medios. ¿Cómo lo ves vos, digamos? ¿Vos pensás que hubiésemos tenido gran voy a mencionar influencia? A la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Bien. La Coalición por una Radiodifusión Democrática surge en el año 2003, Ajá. cuando se cumplió el aniversario del regreso de la democracia, Ajá. los 20 años. Nos juntamos, distintos comunicadores, de distintos palos, digamos, Bien. comunitarios, universitarias, importante, algunos medios alternativos, independientes, y muchas asociaciones y agrupaciones territoriales. Perfecto. Algunas de partidos políticos, otras no. Lo que se llamó Coalición por una Radiodifusión Democrática. Mirá. Allí se propone una serie de puntos, que fueron los 21 puntos, uno por cada año de democracia que habíamos vivido, que se elaboraron pidiendo que se derogue y se caiga de una vez por todas la ley de la dictadura militar, Bien. que era la que nos regía en ese momento, y que entre otros artículos había uno que mencionaba que para funcionar tenían que tener la anuencia de los jefes de las Fuerzas Armadas. Si no lo podías. Claro, entre otras. Bien. Y entre otros artículos que eran. Ese que para mencionaban y no habían sido derogados. Bien. Ese para destacar. Si bien no se ponían en práctica, no estaban derogados. Claro. Había muchas modificaciones, inclusive Néstor Kirchner hizo algunas modificaciones también. Bien. Sobre la misma ley del proceso. Sí. Y bueno, coincidimos en que la democracia era grande, tenía 21 años y que nos merecíamos, debido al crecimiento y al momento político que se político, claro. era ideal. Exactamente. Bueno, comenzábamos a ver o tener otra visión sobre las cosas, claro. Y sobre la concentración del capitalismo que había hecho sobre los medios, ¿no? El manejo que hacían sobre la opinión pública y sobre la realidad concreta, operando concretamente sobre la realidad, presionando al gobierno, como le pasó a Alfonsín, y le pasó a todos los gobiernos hasta Correcto. que estamos viendo hoy, de tener esa presión, ese aliento en la nuca, ¿no? Entonces, claro, bueno, vamos a empoderar a los medios alternativos. Ajá. La idea no fue fácil de llevar a cabo. Imagino. Tuvimos varios periodos, inclusive algunos enfrentamientos fuertes políticos entre Néstor Kirchner y Clarín. Bueno, son de público conocimiento, ¿no? De hecho, las asambleas de socios, el tema papel prensa, que volvió a resurgir otra vez, y otras tantas que nos pusieron en una tarea necesaria y obligada a nosotros como comunicadores, que era dar la democracia una ley de la democracia. Bien, necesaria y obligada. Marcelo, ¿qué podríamos pensar de todo eso? ¿Que pudo ser un precedente de la ley de comunicación? Esos encuentros y todos los quejos son. Eso me querés mencionar. Que son la base. A eso me quiero referir para que tengamos una sobre la cual se elabora después la 26522, que es la actual ley de servicio de comunicación audiovisual. Bien. La cual se discute en distintos lugares del país, en lo que se llamaron foros de la comunicación, que las universidades abrían las puertas para que toda la gente aquella organización, participar. Cooperativas, universidades, medios populares, medios comunitarios, pudiéramos debatir sobre qué queríamos de esa ley. Bien. Tuve el honor, junto a otros compañeros, de organizar el foro acá en la universidad. Comodoro Rivadavia, que para la provincia de Chubut se había escogido hacer un foro entre Leu, que se hizo posteriormente. Nosotros hicimos un foro en la Universidad de la Patagonia, con compañeros que se prestaron, porque eran compañeros
de trabajo y de militancia que vinieron a aportar sobre ese foro. Y bueno, allí, en ese foro, uno de los hechos destacables, se le dio entrada y cabida a los compañeros de los medios indígenas, ¿no? Que nosotros, a través de una cátedra visionaria creada aquí por el compañero ex rector Alberto Ayape, cuando era secretario de Extensión, la cátedra libre de pueblos originarios, claro. Le dimos una impronta distinta al foro y empezamos a hablar de la problemática de los pueblos originarios, porque cedimos un espacio importante y central a esa voz silenciada, acallada durante cientos de años, claro. Bastardeada, asesinada en la Patagonia. Así que, bueno, para nosotros fue un gran momento, un gran orgullo poder realizar ese foro y cuyas conclusiones fueron elevadas al foro central, digamos, claro, sí. Donde todas las conclusiones de todos los foros se tuvieron en cuenta y se hizo el articulado de la ley de medios. Bien, qué importante. Y si tuviéramos que pensar en eso, ¿no? Mastela, ¿cómo verías el fuerte para el enfrentamiento de los medios de comunicación masiva? ¿Cómo lo ves hoy? Que, digamos, a través del medio, a través de canales como YouTube, a través de un montón de cosas, podemos brindar hoy distintas posibilidades para el público, digamos. ¿Cómo verías en esta etapa? ¿Estamos en condiciones? ¿Estamos muy débiles? No te olvides que esa ley tiene 10 años. Claro. Y eso. La dinámica de la comunicación estos Ni siquiera 10 años, ¿no? Porque en estos 4 años, digo, no. Claro. Claro. Pero ha cambiado muchísimo la dinámica comunicacional. Claro. Han crecido las redes sociales, en aquel momento eran incipientes, no tenían tantas posibilidades como hoy de asociar contenidos audiovisuales y demás que tienen ahora, ¿no? Desde ya. Y hay un montón de otras cosas que hay que considerarlas, volver a discutirlas y bueno, ponerlas de relieve para tener un instrumento legal que responda a los tiempos actuales. Claro, y que sea un proyecto alternativo a la comunicación de medios. Eso siempre. Está bien. Que regule. Bien. Que regule la comunicación entre lo privado, lo público y lo popular, digamos. Lo social, o lo comunitario, podríamos decir, ¿no? Bien. O sea, vos pensás que en el transcurso del tiempo, eso me da a entender, corregime si me equivoco, que en el transcurso del tiempo y del andar de todo esto, más el apoyo legal, podríamos decir que por ahí le faltaría, el transcurrir todo esto, tendríamos la posibilidad de por lo menos bajarle un poco el poder a los medios de comunicación hoy de interés. No tengo ninguna duda. Bien, a eso me refiero. ¿Y cómo ves que piensan los compañeros de Farco, de estas radios universitarias? ¿Están sintonizando en la misma frecuencia? Estamos convencidos de que así puede ser. Que podemos hacerlo, sí. Claro, ese es el tema. Tenemos que proponer un cambio, trabajar por ese cambio y sostenerlo. Bien, no hay mucho más que hablar entonces, ¿no? No. Solamente en este periodo faltarían esas cosas, digamos, empezar a transcurrir estos próximos 4 años en esa concepción, en esa tendencia, con ese compromiso, para que todo esto dentro de un tiempo, andás a ver cuánto, esperemos que sea el menor, los medios estos masivos de comunicación dejen de tener tanta importancia, tanto predominio en las cabezas de la gente, ¿no? Claro, o que vayan mejorando paulatinamente, porque la oferta nuestra seguramente lo demostramos en el poquito tiempo que tuvimos para demostrarlo, que es superadora. Totalmente, claro, que totalmente superadora. Hay 1000 productos superadores a lo que comercialmente se expone. Claro. En la televisión, en la radio. Claro. Tal vez no tengan la cantidad de inversión económica, pero creo yo que intelectualmente estamos lejos, ¿no? Estamos muy bien. Por lo menos bien posicionados, ¿no? No estaría mal contar con el financiamiento. Bien, eso te iba a consultar. Vos sabés que la vez pasada yo escuchaba una charla así, charla de debate, ¿no? Digo, no me merece respeto la persona que te voy a mencionar, aún así. El compañero Dali Grieva, que está haciendo reportajes ahora parece, pero estaba hablando con Real, ¿no? Y él le decía, que ahora medio Real se hace político, cosas por el estilo. Él hablaba de esa fusión, dice que él consideraba que los medios, así como ATC y un montón de espacios, deberían empezar a abrirse para producir en conjunto, decía él, que eso no generaría una dependencia, que hay que ser selectivo
pero que eso colaboraría mucho y además hablaba de la formación, ¿no? Porque dice que, por ejemplo, lo que vos hacías mención hace un rato, formar los comunicadores, un montón de gente que pase por el ámbito del Estado, digo, de las radios comunitarias, de la hacía mención de ATC y un montón de espacios más, él decía que eso iba a favorecer un poco a una concepción mental diferente, digamos, de la gente que por ahí, como decías vos hoy, trabaja en el medio y se va a otro lugar, ¿no? Digo, ¿vos pensás que también hacer escuela dentro de todo esto serviría para mucha gente que pueda hacer, digamos, empezar a tener otra concepción, que no caiga un medio privado de golpe y diga, nene, hace esto? Sí, no tengo ninguna duda que buscando, que ese es el camino, que es por ahí. Claro. ¿Y el financiamiento de dónde lo pensás? Público. Público. Digamos, el Estado tendría que... Público, blanqueado, el blanco, Estado o particular. Claro, sí. Digo, privado, digamos. Tal cual, pero se tendrían que blanquear, digamos, para poder realizar todo esto y cada vez tener eso, ¿no? Mayor fuerza, por decirlo de alguna manera. ¿De qué me sirve a mí que Monsanto me banque un documental sobre semillas? Claro, sobre semillas, sobre la agropecuaria. Claro. Como pasa hoy, uno pone la radio, seguro, una radio masiva. Y Monsanto está presente. Claro. Y o alguna de sus tributarias. Exactamente, claro, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Pero si era un trabajo con el INTA, digamos, donde podría el INTA generar... Va a convencer a la mayoría de que Monsanto es la solución. Es santo. Claro, Monsanto es un como santo. ya sucedió. Obvio, como está sucediendo, digamos, ¿no? Frente a todo eso no hay... ¿De qué me sirve hoy, por ejemplo, un ejemplo concreto de nuestra universidad, que Panamerican Energy me diga que becó a 3 personas y nuestra universidad beca a 300? Claro. Pero Panamerican Energy le paga a 50 medios para que digan que becó a 3. Claro. Y son becas que ni se corresponden con la realidad, claro. Que no se corresponden con la que la universidad... más allá de que es una buena política. Una buena acción, digamos, ¿no? Claro. Para ellos no es nada, significativo. No existe. Para la universidad sí es significativa, porque está apostando a futuro, apostando a sostener y a mantener una matrícula y a formar a un profesional con un esfuerzo propio. Claro. Y es importante. Y con una concepción totalmente diferente y sin condicionamiento, ¿no? Exactamente. De ninguna naturaleza, ¿no? Solo pido estudiar, ¿no? Que te bancamos, porque bueno, las becas de la universidad ya están comprobadas, ¿no? Que son muy buenas, por lo menos en esta universidad son muy buenas. Marce, ¿qué te iba a decir? Y la parte de Telam, ¿cómo la ves en todo esto, digamos? ¿Qué papel jugaría en conjunto con todo esto? Si nosotros vemos, para mí, un Telam descentralizado, un Telam más abierto hacia la parte financiera, porque bueno, Telam maneja la pauta hoy oficial. Históricamente, perdóname, siempre, bien. La pauta oficial, es una masa de dinero importante, que se vuelca muy buena parte a los medios de poder, a los medios concentrados. Nosotros pensamos que debería ser al revés. Por eso te quería preguntar eso. La pirámide se tiene que invertir, la mayor inversión tiene que ser para la mayoría y la menor para los medios concentrados. Claro. O sea, vos pensás que, a ver, para bien entenderte, vos pensás que si toda la información, todo el procesamiento de todo eso, Telam lo distribuiría, digamos, hacia FARC. El financiamiento concreto. Concreto, bien, el financiamiento concreto, pero digo, eso trae como consecuencia no pasar tanta información por los medios más hegemónicos, sino democratizar la palabra. A eso, democratizar la palabra. Sabemos que los esfuerzos que uno hace, el gran condicionamiento es económico. Claro, el gran condicionamiento es económico, porque las universidades están ahí a rajatabla. No tenemos sistemas públicos como puede ser la BBC o puede ser la Deutsche Welle. Ponele, por decir, claro. Claro, que son sistemas en los cuales los gastos los paga el ciudadano. Claro. Eso el Estado por la plata, y bueno, realmente hemos visto producciones excelentes. Obvio, desde ya. La idea sería ir hacia una BBC, digamos, como concepto. Y más popular. No, a eso me refiero también, bien dicho, más popular, digamos, pero con ese concepto de generación, digamos, de posibilidad de generar información, contenidos. Siempre democratizando y siempre repartiendo, digamos. Bien. Y con respecto acá a lo local, Marcelo, o a lo regional, ¿cómo ves la disputa, digamos, en cuanto a eso? Yo creo que hay un gran acuerdo, porque los medios
regionales, aún los privados, no son medios de gran poder económico. O sea, algunos son cuasi comunitarios. Claro. La mayoría son hechos por vecinos. Exactamente. Vecinos que tienen inquietudes, que van a gustar la radio, que hacen un esfuerzo propio económico. Para poder... Claro, para poder aportar a un medio de comunicación. Claro. Yo creo que con otro tipo de inversión pública se puede mejorar. Se podría mejorar. Indudablemente. Bien. ¿Y cómo ves el compromiso, no sé si es complicada la pregunta para hacerte, pero cómo ves el compromiso de los medios de comunicación de la zona comercial, digamos, con respecto a su ética profesional? ¿Cómo lo ves? Sobreviven en esta época, sobreviven los medios comerciales. Bien, hoy sobreviven, pero digo, bajan siempre línea de lo que sus intereses representan. Yo creo que ni siquiera eso, yo creo que tienen líneas diversas. Ajá. No te digo que bueno, algunos no sean instrumentos del poder, pero tenemos la mayoría de las radios en Comodoro Rivadavia son medios pequeños, son, te digo, cuasi comunitarios. Cuasi comunitarios, bien. Sí, solamente tendrían que definir de qué lado de la ¿Dónde están? Exacto. Pero no son medios de gran potencia, sino de gran influencia en lo social, digamos, ¿no? No. Sí en lo social, no son determinantes de la cuestión política ni económica. Pero sí en lo social. Sí, lo social, sí. Bien. Como todo medio de comunicación. Como todo medio de comunicación. ¿Y vos pensás que en esta disputa comunicacional que tendríamos que, desde los espacios, cómo sería, no sé si la lucha, pero sí la preponderancia de la palabra, a través de solamente pelear lo que uno tiene como en la región o en la zona, o disputar de manera más grande? ¿O sería...? Es un gran sistema público de medios. Un gran sistema público de medios. Abierto, comunitario, universitario, pero un sistema público. Bien. Que la comunicación sea un derecho y una inversión pública. Bien, eso es un como detalle. La salud, como la educación. Bien, una frase para notar que la comunicación sea así, ¿no? Bien, Marcelo, y hoy ustedes, digamos, en proyecto de radio hacia futuro, ¿cómo ven, qué esperan ante todo este avance nuevo tecnológico? ¿Cuál es la idea que ustedes están pensando como medio, digamos, y tratando de, bueno, me imagino, ¿no? Siempre negociar con la universidad, con los presupuestos, toda esta cuestión que no es menor? ¿Cómo ven hacia adelante esto, no? Sos un hombre re joven, los compañeros que están también trabajando, ¿cómo vislumbran esto hacia adelante, digamos? ¿Cuáles serían los objetivos? No, con mucha fe, nosotros tenemos mucha esperanza de que el sector va a evolucionar favorablemente. Bien. Sobre todo en la cuestión de ponernos a tono con lo legal, mejorar, recuperar nuestro instrumento legal, que es la ley de medios, que tiene un apartado que contiene a las radios universitarias. Ajá. ¿Eso implicaría financiamiento del Estado? Nosotros siempre sostuvimos que somos un medio público. Bien. Y que el Estado también debe financiar públicamente y determinados proyectos que sean de efectiva llegada a un público masivo. Ajá. ¿Y cómo ves eso? ¿Como una fusión entre las universidades, digamos, y el Estado Nacional para tener más fondos? ¿O quisieras que el Estado Nacional directamente o provincial, en estos casos, o municipal tal vez, puedan, digamos, tener, por decirlo de alguna manera, reglamentado o instrumentado, digamos, o de cierta manera la obligatoriedad para poder tener aportes hacia los medios universitarios o comunitarios? Nosotros somos una radio pública, tenemos un presupuesto dentro de la universidad. A eso me refiero. Un presupuesto público y que cualquiera pueda consultarlo, tanto a la vista, y que sea en un sentido público, digamos. A eso me refiero. La producción de contenidos para que hoy no estamos produciendo, por falta de inversión, de dinero. Claro. Eso, pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Eso desde dónde pensás que tiene que ser? No, está bien, pero digamos, ¿el Estado directo a la radio o el Estado directo a la universidad? Sería lo mismo. Lo importante sería que llegue, digamos, ¿no? Bien, y que llegue con creces como para poder producir. ¿Cuál sería uno de los anhelos entonces? ¿Producir contenidos? Sí, nosotros tenemos que producir contenidos para que, digamos, generar una calidad de contenidos alto. Bien. Y bueno, nos vinculen
al resto de los medios, al resto de la comunidad, y nos pongan en una situación no de competitividad económica, claro, sino de difusión de contenidos de públicos, competitividad de de contenidos. interés público. Claro, ahí va. ¿Y eso pensás que se va a lograr a partir de ahora? Debería, de etapa? o sea, por lo menos es lo que nosotros queremos. Bien, Creemos también. creemos, muy bien. Y a nivel nacional pensás que las radios universitarias Sí. van a... Estamos todos en la misma bolsa, Ya porque sé, yo me lo refiero a la universidad pública, me refiero al Estado Nacional Exactamente. y a toda la gente que contribuye a los medios de comunicación. Pero vos pensás que a través, para hacerlo más claro, a través del Ejecutivo va a haber que sentarse a conversar con el responsable de estos temas a nivel del Estado Nacional. Y a través de las Hacia instituciones adelante. públicas, sí, a través de la institución pública, mejorando aspectos de la ley, Bien, a través de la representatividad que tienen los rectores bien. y los medios. Claro, y vos pensás que, digamos, hay ya unidades en esa concepción de ir hacia esa petición, por decirlo de alguna manera, sí. Bien, o sea que en los próximos encuentros se puede decir que se van a ir teniendo novedades de eso. Digo, de modificación de decretos no me cabe la menor duda sobre la ley de comunicación social. El otro tema de los financiamientos, del apoyo para... Digo, el caso de esta radio debe ser el caso de muchas universidades con radios 60 que deben estar en la misma situación. Digo, no pueden producir contenido por falta de recursos y todo lo demás. Digo, está en esa tendencia a sentarse a conversar sobre esa problemática para ver cómo se resuelve. Eso es una discusión constante y se renueva cada periodo rectoral. Claro. Y cada conducción del sistema universitario. Es una lucha por financiamiento, por presupuesto. Tal cual. Sostenida. Sí. A veces mejor, a veces con más llegada, Bien. otras con menos. Este periodo podemos denominarlo como un periodo oscuro dentro del sistema universitario, porque nos han quitado una gran cantidad de programas de financiamiento, sobre todo de la comunicación. Claro, porque... Que eran importantes, claro. Muy importantes. Mirá vos, a ver, por ejemplo... La creación de canales universitarios, por ejemplo. La creación de los canales universitarios. Bien, ese es un tema que... Claro, era una política pergeñada por el gobierno de Cristina para abrir la pantalla, digamos, bien. Sacarle también la exclusividad de los medios comerciales. Claro, porque en el gobierno de Cristina se bajó mucho instrumento, mucha tecnología a las universidades para producir contenido, ¿correcto lo que te digo? Audiovisuales. La Universidad nuestra de la Patagonia de San Juan Bosco fue beneficiaria de todo ese tema. Todas las universidades por igual. Bien, eso. O sea que podríamos decir que ya parte de la tecnología necesaria está en existencia. Está en existencia. Solo falta financiamiento para la parte de recursos humanos y todo lo demás. Exacto. Pero digo, también dentro de todo eso fue maravilloso, ¿no? Porque nosotros, al igual que imagino muchísimas universidades, las 60 que vos decís que tienen radio, cuentan con los recursos humanos como para poder realizar esas cosas. Inclusive con financiamiento para las producciones. O sea, claro. Necesitas un actor, tenés plata para pagarlo. Necesitas un conductor, tenés plata para pagarlo. Claro. Necesitas un iluminador, vas y contratas uno. Exactamente. Si no lo tenés, digamos. Claro, pero los recursos tecnológicos están, lo que nos falta es eso. Por eso es un proceso medio trunco que ha quedado, ¿no? Está todo listo. Listo para alargar, digamos. Sí. Qué bueno, ¿no? Y eso también estaría bueno porque tendría un ida y vuelta más que positivo, ¿no? Generaría profesionales ya con cierta experiencia. Ya está. Un montón de cosas. Está todo generado. Todo listo gobierno paró todo. Claro. Le puso lo privado, lo público. Claro. Lo privado arriba, lo público. Lo público abajo. Por eso digo, en esta etapa tenemos que recuperar ese espacio como para que el proyecto trunco siga avanzando, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Levantar la cortina sería vulgarmente, para que aparezca la luz. Pero ponerlo a producir en ese sentido, como se había comenzado. Bien. Y había una gran cantidad de producciones que se estaban acumulando, que me enteré que el banco, se llama el banco de acumulación de contenidos audiovisuales universitarios, fue desarticulado. Acá en nuestra... No, es un banco nacional. Bien. Fue desarticulado y se perdieron miles y miles de horas de producción. ¿Sí? Entre otras cosas. Entre otras cosas, o sea, toda esa producción que se había acumulado... Durante años. Desapareció. Sí.
O buena parte. O buena parte de ella. Sí, inclusive hasta se quemaron libros del Programa Nacional de Lectura. Imagínate que no van a eliminar una película con un contenido audiovisual que específico, científico, de divulgación. Claro, y de cosas de acá. Bueno, realmente ha sido una política maquiavélica, ¿no? Me hace recordar a la quema de libros en el proceso, ¿no? Es lo mismo. Más o menos así, una cosa así como para ejemplificar y tener visualización de lo que ha sucedido, ¿no? Sí, porque hay que quitarle posibilidad de democratizar los contenidos, de democratizar los asuntos, las producciones artísticas, diversas y científicas de la universidad. Marcelo, qué bueno todo lo que mencionas, porque a decir verdad, en lo personal, y creo que un montón de gente desconocemos esto que acabas de mencionar, y bueno, para tenerlo en consideración, ¿no? Porque hay cosas que, digo, ya transcurrido el tiempo van a ser irrecuperables, ¿no? Todo un material, un trabajo, desde las diversas disciplinas que manifestás. Otra de las inquietudes que me ha quedado, digo, la vez pasada charlábamos un poquito con Cookie Lacalle también, otro colaborador de la radio, una persona para nosotros similar, y nos comentaba un poco esto de, ¿cómo se llama?, de la agencia de noticias que está teniendo Radio Universidad, la única agencia de noticias. Qué bueno esto, a ver, contanos un poquito vos como director. Y la agencia es una necesidad concreta de ese territorio. Ajá. Un territorio prácticamente olvidado, no solamente por la provincia, sino por la nación. Y bueno, la universidad hace pie en el territorio con algún programa que van elaborado también en la época, en algunas épocas anteriores, con otros rectores, que se llama Comunidad en Red. Bien. Y bueno, nace de la inquietud de difundir la realidad de los vecinos del oeste. Claro, de los vecinos del oeste. Y hoy, digo, qué desafío, porque ese proyecto lo realizaron en este gobierno, ¿no?, que está transitando. Lo hemos desarrollado desde hace ya varios años. Ajá. Este es el quinto año de nuestra agencia. Este es el quinto año. O sexto. Bien. O sea que se puso en práctica, digamos, empezó a ponerse en marcha a partir de los últimos 2 años del gobierno anterior. Sí. Y se tuvo que transitar durante todo este periodo. Sí, con recursos propios y, digamos, mínimos. Está bien, pero avanzando en el proyecto, sí, digamos, más allá de las adversidades. Siempre, digamos, la característica del medio nuestro es nosotros así, nacimos en una crisis, claro. Nos metimos en otra crisis y volvemos a meternos. No es cíclico, nosotros estamos acostumbrados a bajar. Está bien, si nos pudiéramos a... Con lo mínimo. Claro, no, pero digo, si nos pudiéramos medir que hay crisis no avanzaríamos ni haríamos nada, ¿no? Quedaríamos estáticos y nada sucedería y bueno, por eso tenemos una gran cantidad de horas de programación que claro. prácticamente creo que van a venir a hacer estudios sobre el personal acá, porque hay varios Superman. ¿En serio? Sí, un gran compromiso del personal de la radio para lograr de estar 16 horas al aire. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. La verdad que sí, la vez pasada leía y la mayoría de las radios universitarias no tienen ese horario, digamos, ¿no? Esa cantidad de horas al aire. Producción propia, el 95% de producción propia. Claro, y además la mayoría de las radios creo que no llegaban a superar las 8 o 10 horas como de máxima, ¿no? Pero nosotros como hacemos un staff profesional, gente muy conocedora, además del compromiso, muy conocedora del medio, del oficio de la radio, y bueno, podemos ostentar esa cantidad de programas por una cuestión de nivel de productividad de la gente. Bien. Pero bueno, sí, los recursos son mínimos y tratamos de dar el máximo de lo que tenemos. Claro, como siempre. ¿Cómo recibe los jóvenes hoy de la universidad o el estudiantado, el medio, digamos? ¿Tiene conocimiento bien del medio? ¿Sabe que existe la radio? Mira, bueno, estamos en una época muy particular. Hablábamos hace un ratito de la evolución de los medios. Hay muchos canales de comunicación que no necesariamente pasan por la radio. Totalmente. Pero sí, la radio ha llegado a los estudiantes en el streaming. Claro, por ejemplo. Es algo que los chicos tienen presente. Hoy. En determinados puntos o momentos de la radio tienen
encendido y participación de los estudiantes por los técnicos. Claro, porque tenemos una gran cantidad de chicos que estudian y me parece que es importante, ¿no? Además, Comodoro es una ciudad bastante de gente joven, particularmente, podríamos decir, ¿no? Tiene los condimentos de ciudad joven, desde las partes laborales que se ofrecen hasta la universidad, terciario y todo lo demás. Es como que se está preparada solamente para un público, un segmento joven, ¿no? No es una ciudad preparada para la diversidad generacional, me da la sensación a mí, ¿no? Y hacia futuro cada vez es mayor la tendencia hacia esa consolidación, no sé cómo lo lees vos. Sí, digamos, hay muchas, la mayoría de los ciudadanos de Comodoro no son de una generación. Habíamos pasado por una época en la cual, yo te digo, mis viejos migraron, yo soy hijo de migrante y ni siquiera nacieron acá. Bien. Sí, después hubo una especie de interrupción, una llegada de un boom petrolero nuevo hizo que mucha gente joven volviera. Claro. Pero bueno, sí, es como toda ciudad en esa dinámica. Crece en un sentido claro. Productivo, desordenado. Sí, no, me refiero a que como es ciudad petrolera, viste que tiene inmigraciones y en nuestro país hemos tenido desarrollo y parates de la actividad, digamos, en mayor o menor medida, bueno, los flujos que ingresan son económicamente activos. Claro, y de gente básicamente joven, ¿no? Que es la que se requiere para el desarrollo del tema del petróleo, por ejemplo. Sí, yo creo que indistintamente nosotros tenemos público de toda la edad. Bien. De toda la edad. Pero sí hay un público muy fiel, ¿no? Que está en la radio de forma permanente, digamos, ¿no? Sí. Eso tiene como característica Radio Universidad, ¿no? Tenemos una característica, sí. Porque mucha gente que yo le pregunto, te hago esta consulta, porque mucha gente que yo le pregunto, digo, ¿por qué escuchas Radio Universidad? No, porque hace mucho que la escucho y me gusta. Así como, si te podría decir como síntesis, ¿no? La escucho desde siempre y me gusta. Sí. Es como un público fiel que se mantiene. Sí, ahora tenemos un público que si la escuchaba como mi viejo, chico. Claro. Escuchaba una radio que tiene mucho, una musicalización muy particular. Claro. Sobre todo por la musicalización, claro. Me parece que llega mucho entonces, a la gente. Sostenida en 25 años, es decir, podemos cubrir varias generaciones de oyentes. Claro, eso, ¿no? Se va transmitiendo de generation en generación. Claro, eso está bueno, está bien importante. Marce, ¿qué te parecería que le quisieras agregar a la nota, que no quiero que te quede en el tintero? ¿Qué tema por ahí se nos quedó pendiente, que vos quisieras desarrollar, digamos, en esta No, sí, una charla bastante interesante. La verdad que disfruté mucho estos momentos, me parece que no va a ser la última que vamos a tener, seguro. Ampliaremos, claro, ese es el tema, ampliaremos y bueno, vamos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Bueno, Marce, en principio te queremos agradecer infinitamente, como te dije al principio, tu tiempo, tu gentileza y tu cordialidad para conversar con nosotros. Estamos muy agradecidos. Gracias, Antonio. Dale, que tengas muy buenas tardes y gracias por tu tiempo, hermano. Vamos. Venga. Sí. Sí. Genial. Todo.